El Bomber Gap es un ejemplo famoso de cómo la preocupación por la seguridad nacional puede llevar a compras militares significativas. En respuesta a una estimación de la CIA que sugería que la Unión Soviética tendría 800 bombarderos intercontinentales Bear y Bison en servicio para 1960, el Comando Aéreo Estratégico de Estados Unidos lanzó un programa de adquisición masiva, alcanzando un pico de casi 2.500 bombarderos. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. La Fuerza Aérea Soviética en su punto máximo solo tenía alrededor de 125 Bison y entre 30 y 50 Bear, y el M-4 Bison ni siquiera podía alcanzar el territorio continental de Estados Unidos desde el Polo y regresar. A pesar de esto, el esfuerzo soviético para proteger su vasta extensión territorial siguió siendo monumental, especialmente dado que gran parte del territorio que defendían era extremadamente remoto y estaba cubierto de nieve y hielo la mayor parte del año. Construir estaciones de radar fijas para cubrir estas áreas presentaba un reto enorme. Por esta razón, en 1958, la Unión Soviética comenzó a probar prototipos de su primer radar aerotransportado de vigilancia de largo alcance, conocido como Liana. Este radar fue desarrollado por TSKB-17, el Instituto de Investigación de Ingeniería de Instrumentos de Moscú, bajo la dirección de Vladimir Ivanov. Liana estaba muy adelantado a su tiempo y requería un rediseño completo de cómo se montaban los radares de búsqueda en los aviones. La antena principal del radar, que medía 10,5 metros de largo, proporcionaba una cobertura de 360 grados y debía girar para su funcionamiento. Para protegerla de los elementos y mejorar su aerodinámica, la antena fue cubierta con un radomo de material dieléctrico que permitía el paso de las señales del radar. Este radomo giraba junto con la antena y estaba montado sobre un soporte en la parte superior del fuselaje, lo que permitía despejar el campo de visión y proporcionar espacio para el mecanismo que la hacía girar. El Liana era un sistema de radar pulsado Doppler muy avanzado, que utilizaba escaneo electrónico en elevación y rotaba 10 veces por minuto para proporcionar una cobertura de 360 grados. Tupolev OKB, la principal oficina de diseño de grandes aviones, fue la encargada de crear el avión que llevaría este enorme radar. Inicialmente se pensó en montar el sistema en un bombardero Tu-95 Bear, pero pronto se dieron cuenta de que el Bear no tenía el espacio interno suficiente para transportar todo el equipo electrónico y a los operadores. En 1960 decidieron usar el Tu-114, un avión de pasajeros que era 6 metros más largo que el Bear y tenía un fuselaje de mayor diámetro, pero con un rendimiento de vuelo similar. La conversión del Tu-114 fue muy extensa y esencialmente dejó el avión como una cáscara vacía. Después de la cabina, el fuselaje presurizado se dividió en 6 compartimentos principales. El primero contenía al comandante del avión y 8 estaciones de operadores. Es importante señalar que el comandante no era el piloto y, en general, no volaba el avión. Debajo del suelo había cilindros de oxígeno y nitrógeno para presurizar la aeronave y permitir su sellado contra la radiación en caso de un ataque nuclear. El segundo compartimento albergaba los bastidores de la electrónica que controlaban el radar y un pequeño taller donde se podían realizar reparaciones en vuelo. El tercer compartimento contenía los sistemas de conmutación que enviaban las señales del radar a las estaciones de los operadores. Además, tenía un periscopio que permitía observar la antena desde dentro del fuselaje. El cuarto compartimento era el comedor, y el quinto contenía el sistema de giro del radomo y el sistema de enfriamiento. Aquí se podían distinguir las tomas de aire auxiliares que alimentaban los radiadores. Por último, el sexto compartimento albergaba las literas para la tripulación y algunos otros equipos electrónicos. El diseño del sistema de giro fue un reto técnico significativo. No existían rodamientos de suficiente tamaño, resistencia y calidad en la Unión Soviética, por lo que Tupolev tuvo que colaborar estrechamente con una fábrica de Moscú para desarrollar las herramientas necesarias y fabricar los rodamientos. El equipo a bordo del Tu-126, llamado MOS por la OTAN, pero conocido como Liana por los soviéticos, era grande. 2 pilotos, 2 navegantes, 3 operadores de radar
un operador adicional de sensores, un operador de radio y 2 ingenieros para mantenimiento y reparaciones, lo que hacía un total de 11 personas. Cada avión transportaba 2 tripulaciones completas, es decir, 22 hombres en total. Aunque el diseño original incluía una torreta de cola con 2 cañones de 23 milímetros, esta fue eliminada en los aviones de producción a favor de mejores contramedidas electrónicas. Lograr que más de 25 receptores y numerosos emisores funcionaran correctamente sin interferencias fue un gran desafío. Esto hizo que el desarrollo de la aeronave tomara 3 años desde su diseño hasta su vuelo de prueba. Debido a la complejidad de la construcción, solo se fabricaron 8 versiones de servicio entre 1965 y 1968 en la planta de Kuibychev. En servicio, el Tu-126 fue posicionado para detectar bombarderos estadounidenses a al menos 1000 kilómetros de sus objetivos. Para interceptar estos bombarderos, controlaba formaciones de interceptores pesados, Tu-128 Fiedler, conocidos como Tu-128 en fuentes soviéticas. En emergencias, los MOS despegaban y alcanzaban sus posiciones a 1200 kilómetros de sus bases en aproximadamente 3 horas. Aunque no era un avión rápido, su velocidad máxima era de 740 kilómetros por hora. No era particularmente ágil para responder a cambios en las amenazas. El radar Liana tenía un rango impresionante. Podía detectar un MiG-17 a 96 kilómetros, un bombardero a 290 kilómetros y un buque de guerra a 400 kilómetros en el mar. Si un enemigo estaba emitiendo señales de radar, el MOS podía captar esas emisiones a 560 kilómetros de distancia. Operar el MOS en los duros entornos árticos soviéticos presentaba desafíos, pero la aeronave estaba preparada para estas condiciones. Los aviones solían estar estacionados en aeródromos árticos, donde las temperaturas caían a decenas de grados bajo cero. Sin calefacción interna, el interior del avión se enfriaba durante las primeras horas de vuelo, pero la tripulación estaba entrenada para trabajar en estas condiciones. Los asientos no eran particularmente cómodos y los pilotos a menudo enfrentaban largas horas de vuelo, pero las tripulaciones eran altamente capacitadas para mantener el avión operativo en cualquier circunstancia. Después de unas 3 horas de vuelo, la estructura metálica del fuselaje se cargaba de electricidad estática y cualquier contacto con el metal provocaba descargas eléctricas. El radar, dada su avanzada tecnología, generaba una alta cantidad de energía, lo que requería precauciones especiales para operar de manera segura. Sin embargo, el equipo del MOS siempre logró cumplir sus misiones en las condiciones más adversas, mostrando la durabilidad y capacidad del diseño soviético. A pesar de estas condiciones, la tripulación del MOS trabajaba en turnos de 3 horas, alternando con períodos de descanso en una pequeña área con sillones de cuero reclinables. Aunque el avión contaba con un piloto automático, las tripulaciones a menudo tenían que volar manualmente a altitudes muy bajas para mantenerse por debajo de las aeronaves atacantes. El MOS no tenía la capacidad de comunicarse directamente con los interceptores. En su lugar, transmitía la información a centros de comando a más de 1900 kilómetros de distancia, y desde allí se dirigían las intercepciones. Aunque el Tu-126 fue un logro tecnológico impresionante, su efectividad se vio limitada por la evolución de las tácticas estadounidenses. No era una AWACS, sino más bien un radar aerotransportado de piquete diseñado para un propósito específico. Sin embargo, la defensa aérea soviética continuó utilizándolo de manera efectiva durante muchos años. El primer MOS entró en servicio en 1965, basado en Lituania. En su primer vuelo, demostró sus capacidades al volar hasta la península de Kola y luego continuar a lo largo de los 2000 kilómetros de la costa ártica de la Unión Soviética, aterrizando en Vladivostok 10 horas después. Poco después, se le añadieron sondas de reabastecimiento en vuelo, lo que extendió la duración de las patrullas a 20 horas. En ocasiones también operaron en el Mediterráneo, como durante la guerra de 1973 en Oriente Medio. Imaginen lo que debe haber sido estar dentro de esa cápsula metálica durante 20 horas, soportando el ruido ensordecedor,
las vibraciones constantes, las descargas de electricidad estática y la exposición a la radiación. Sin embargo, para las tripulaciones altamente entrenadas, estas misiones se llevaron a cabo con éxito, hasta que en 1970 la defensa aérea soviética comenzó a desarrollar el A-50 Mainstay, que reemplazó al MOS para las nuevas misiones. Aunque el Tu-126 fue retirado a finales de la década de 1980, su impacto en la historia de la defensa aérea soviética sigue siendo significativo, habiendo servido de manera fiel y eficiente durante sus años de operación.